Bueno, en esta segunda jornada de la Argentina Oil and Gas, que se realiza en la rural del 8 al 11 de septiembre, nos acompaña en esta oportunidad un experto en el tema, Juan José Carvajales. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Daniel, Él por la es invitación. director de Passepartout, de la consultora, y director también del IGPUA. Instituto de Gas ¿Sí? y Petróleo, sí. Perfecto, Estudio de Gas y Petróleo. Bueno, tengo entendido que ayer presentaste tu libro, Historia Jurídica de los Hidrocarburos. Sí. Bueno, contame un poco qué repercusión tuvo digamos, la muestra, la presentación del libro. Y bueno, básicamente, en breves líneas, contanos un poco de qué se trata. Bien. Ya es el tercer libro que presentamos acá. Siempre nos gusta venir a la Expo porque están todos los amigos, colegas, toda la industria, el gobierno, las provincias, sindicatos. Así que siempre es un lugar de encuentro y la pasamos muy bien. Así que este año quisimos traer la presentación del libro junto a eh, Adolfo Storni de la empresa Capsa y la periodista Florencia Barragán. Hicimos la presentación ayer. Muy lindo salió, con linda participación. El libro es de libre acceso al público porque se puede descargar de la Ujú. biblioteca de la Universidad Nacional de José Cepaz. Bien. Entonces, bueno, veníamos a ponerlo en sociedad. Creemos que es una obra de consulta, no solo para los abogados, sino para los jóvenes profesionales que están comenzando en esta actividad, en este sector, porque aquí intentamos sistematizar toda la historia jurídica, ¿no? El marco regulatorio, desde las modificaciones constitucionales, del Código de Minería, las primeras leyes de hidrocarburos, la última que nos rige hoy en día, que es del año 67, ¿sí? El decreto ley 17319, que siempre lo volvemos a él, y después las modificaciones y cambios que se le han hecho para el no convencional, la ley corta del dominio originario y la ley de bases que recientemente modifica este esquema para darle ese perfil más exportador al sector, de maximización, de monetización de las reservas, maximización de la renta. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? El libro en realidad no es un libro que me puse a escribirlo, sino que es un desprendimiento de mi tesis de doctorado que defendí el año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA, que trata esa vinculación entre dominio originario provincial y las facultades que tiene la nación. Para hacer esa tesis tuve que ponerme a sistematizar el orden jurídico, la regulación de los hidrocarburos. Entonces después decidí quitar eso de la tesis y publicarlo como un libro autónomo. La escritura de la tesis me llevó un año, en el año 2022, durante todo ese año. Y bueno, y el año pasado la defendí, así que estoy muy contento con ello y creo que va a ser un aporte, la tesis como tal, un aporte a entender mejor la distribución de competencias, ¿sí? Hasta dónde las provincias llegan con el dominio originario, hasta dónde la nación llega con facultades que tuvo siempre, por ejemplo, dictar las leyes de hidrocarburos, ¿sí? Facultades de jurisdicción, y después de diseñar la política energética, que es algo que a veces le perdemos de vista, que hay una política para el sector a nivel federal, para todo el país, y esa política sale del Poder Ejecutivo, termina en la Secretaría de Energía de la Nación, ¿sí? Pero son los grandes lineamientos para donde la industria, para donde las provincias deben seguir en una esfera nacional. Bueno, hoy el libro cobra una vigencia enorme, ¿no? Porque hubo todo un cambio en el último año y medio, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, en cuanto a regulaciones, ¿no? Ley bases, RIGI, Regi. y siempre atado, digamos, el tema jurídico con lo político. Y voy a ese tema, digamos, eh, ¿qué percepción tenés en cuanto al clima de negocios que hay hoy en el sector, en cuanto a inversiones, en cuanto a lo jurídico, a la seguridad jurídica, la tan mentada seguridad jurídica, y qué impacto puede tener, por ejemplo, en el resultado, si bien que fue aislado de la provincia de Buenos Aires del domingo, pero bueno, maneja el 40% del electorado a nivel nacional en un sector donde, bueno, hace un año y medio viene teniendo algunas señales o reglas claras que por ahí antes no venía teniendo, ¿no? Sí.
efectivamente, estas modificaciones, ley base con el RIGI adentro, le dan al sector una nueva morfología. Pero la respuesta la tenemos en esta exposición, ¿sí? Tan pujante, con tanta convocatoria, con los principales actores de toda la cadena de valor aquí, tanto públicos como privados, nacionales como subnacionales, ¿sí? De las provincias. Entonces, este es un sector pujante, dinámico, ¿sí? Algunos lo llaman medio burbuja, pero lo cierto es que hoy le está dando soluciones a la economía con una balanza comercial superavitaria como no teníamos en décadas, pero a la vez está la cuestión política de por medio. Claro. Hoy decíamos, hay líneas de continuidad que vienen de vaca muerta para acá, pasan los gobiernos y hay cuestiones que continúan. Cuando hablamos de infraestructura necesitamos pasar de un gobierno a otro. Tenemos un plan gas que va a durar 8 años, ¿no? Entonces, hay cuestiones que son sistémicas, estructurales, que este sector ya las tiene medianamente resueltas. Pero luego la cuestión política influye, el resultado electoral fue un cimbronazo para el gobierno. Y algo agregar, vos decís, bueno, si bien fue en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% del electorado, pero no nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires se refina y de la provincia de Buenos Aires se exporta todo el petróleo del país. Se refina la mayor parte y se exporta todo el petróleo desde Bahía Blanca. Entonces, claro, tiene tantas cuestiones Buenos Aires que nos olvidamos que desde el punto de vista energético es central. Es central. Entonces, yo no desdeñaría ese resultado, incluso para nuestro sector, ¿no? Y que el gobernador también tenga aspiraciones a la presidencia y que el presidente actual tenga aspiración a reelegir, va a hacer que esta contienda se replique de acá a 2 años, posiblemente. Claro. Entonces, hay que mirar con mucha atención, no solo, digamos, la letra fina de los resultados, que todavía estamos tratando de analizarlos, sino, bueno, ver las reacciones del gobierno, del mercado, ¿no? Que el primer día no fueron alentadoras, pero, bueno, ver cómo se acomoda eso, porque al final del día el sector va a necesitar grandes inversiones y eso demanda acceso a capital, claro. Y con un riesgo país alto, con una tasa elevadísima como ya está, bueno, eso dificulta, ¿no? Porque por ahí hablamos de YPF, las grandes empresas, pero después está todo el segundo anillo, las empresas proveedoras de servicios también requieren acceso a capital es complicado si la macroeconomía está con turbulencia. Sí, eso fue uno de los grandes temas que se habló durante la Expo, por lo menos hasta ahora, el acceso al capital, el acceso al financiamiento, y ahí voy a otra pregunta que tiene que ver con ¿Estado presente eficiente sí o Estado no? O sea, digamos, porque ahora no tenés obra pública, no hay Estado, el Estado se corrió, pero digamos por la magnitud de obras que hay que hacer y dadas las circunstancias que hay, porque también tenés una macro y un contexto geopolítico con un precio del crudo que no sabes cuál va a ser, digamos, hasta dónde va a llegar el piso del techo del petróleo, del precio del petróleo, exacto. Digamos, ¿qué rol debería asumir el Estado? Digamos, estamos frente a un modelo que realmente le sirve a las empresas, al sector, o deberíamos hablar de un Estado un poquito más presente. Bueno, ayer lo escuchábamos al coordinador de energía, a Daniel González, diciendo, nosotros estamos para ordenar la macroeconomía y dejar que el sector privado decida, actúe, implemente, ¿no? Sí. Ese modelo está clarísimo, que es el que el Estado está propiciando. Pero por debajo de la mesa yo creo que, por un lado, el gobierno se reserva algunas cartas, está en la ley de bases, por ejemplo, objetar alguna exportación, ¿no? Para preservar el mercado interno. Claro. Pero más allá de eso, a mí me parece que el déficit está en lo que el Estado tiene que hacer por fuera del sector, que es garantizar condiciones de infraestructura, de accesos, claro. Rutas, conectividad eléctrica, ni hablar acceso a condiciones mínimas de salud, de educación, vivienda para los trabajadores del sector, claro, que esperemos que cada vez sean más. Entonces, eso más, digamos, el Estado presente de manera eficiente e inteligente, pero también con un rol que hoy sí que está muy menoscabado, que es el de, hoy hablamos del diseño de la política energética, bueno, esa, ¿no? La planificación estratégica del sector. Porque al final del día vos tenés varias empresas con diferentes intereses, YPF, que es controlada por el Estado, la más grande, pero también tiene sus propios intereses,
escuchamos a las autoridades buscando maximizar la renta, ir con foco donde es más rentable, tratar de bajar costos, etc. Después tenemos las provincias, que gracias al dominio originario pueden decidir cómo dan las concesiones, cómo manejan en sus territorios. Pero después tenemos un país, y a veces nos olvidamos de eso, ¿sí? Una unión nacional que está por encima de todo esto que estamos hablando, claro, que la constituyeron las propias provincias para tener una nación. Entonces, no nos tenemos que olvidar que el sector energético está en función de un desarrollo del país, desarrollo productivo, sustentable, un desarrollo que tiene que lograr permear a la población, que no puede quedar alocado solamente en algún subsector. Entonces, que podamos exportar cantidades cada vez crecientes de petróleo, de gas, de combustibles, es fenómeno, requiere grandes inversiones que tal vez otros sectores no lo tienen, que nos van a aportar divisas, pero después nos tenemos que dar una nueva discusión, que es ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo logramos que sea un motor del desarrollo, de equilibrar desigualdades regionales? ¿Sí? Y todavía la pata de la industrialización no se ve. Y la industrialización, hoy estaba leyendo que el dueño canadiense de Profertil se va del país. Bueno, ¿qué va a hacer YPF? Tiene 90 días para decidir si se queda con ese 50% de la planta para ampliarla. Estamos importando urea. Bueno, tenemos gas de sobra. Bueno, podemos pensar proyectos productivos internos de agregado de valor para después exportar ese valor agregado. Bueno, ahí hay desafíos todavía. Yo creo que ordenar la macroeconomía ya es un gran trabajo para el gobierno. Ojalá lo logre por el bien de todos los argentinos y del sector. Pero tenemos que poner foco también en eso, ¿no? En direccionar un poco al capital para que no solo esté mirando la exportación, sino, bueno, y la demanda interna que está satisfecha medianamente, pero tal vez haya más demanda por desarrollar con nuestros propios recursos. Lo último para cerrar. Bueno, vos en algún momento fuiste funcionario y tuviste una impronta, digamos, una participación importante en lo que fue el Plan Gas. En aquella época, digamos, cuando surgía eso, que estamos hablando de 2003, por ahí. No, la pandemia. La pandemia. 2000. Bueno, 2000. ¿Pensabas, digamos, en ese momento, digamos, que a esta altura del partido se iba a estar hablando de todos estos proyectos en Vaca Muerta, todos estos montos de inversión? ¿Había, digamos, en ese entonces esta expectativa o creció demasiado rápido? Si me remonto a aquella época de la pandemia, bueno, Vaca Muerta ya era una realidad, se hablaba todo el tiempo de potenciar ese desarrollo masivo, pero ahí teníamos problemas más. La pandemia nos trajo caída de demanda, caída de precio, ¿no? Plan Gas fue una respuesta a la caída de producción de gas. Estábamos con otras urgencias, pero saliendo de esas urgencias, había un horizonte que se venía verificando de 2 lustros anteriores y que después continuó de manera acelerada. Yo creo que es una buena noticia para Argentina, al final del día, que Vaca Muerta sea un sector donde los diferentes gobiernos y diferentes signos políticos siguen apostando, ¿sí?, junto al resto de la producción del país, no es solo Vaca Muerta, pero seguir apostando a que ahí hay que tener reglas medianamente estables, hay que tener una dirección del Estado que vaya, por ejemplo, quiero salir a exportar. Bueno, no es solo YPF o alguna otra compañía, es el Estado Nacional con su Cancillería haciendo política exterior. ¿Sí? Las cosas no salen solas y no son solo acuerdos comerciales. Pero me parece que ahí hay que ser optimista y nuevamente esta feria sí lo muestra, ¿no? Hay mucha inquietud porque este sector realmente sea un oasis en la economía. Ojalá que pueda dar empleo, que pueda generar divisas, actividad y bueno, y aportar a una economía más estable. Claro. Y lo último para terminar, volviendo al libro, digamos, Argentina es un país confiable desde el punto de vista jurídico, digo, porque en el libro uno plantea las distintas etapas del país y bueno, eso hace, digamos, que muchas de las reglas que se pautaron en su momento después no se cumplieron y viceversa, digamos. A lo largo de la historia, ¿cómo lo evaluarías eso? ¿Es un país confiable o todavía tenemos para crecer?
Creo que el track record de Argentina no es el mejor. Muchas veces teníamos buenas leyes y no las cumplíamos, o de las leyes se derivaban contratos que también se suspendían y vivimos muchos años bajo situaciones jurídicas de emergencia. Claro. Entonces, bueno, tenemos mucho para aprender, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje. Sí, y los diversos sectores políticos deberían también, bueno, poner eje ahí. Yo creo que hay lecciones aprendidas. Hoy la ley de base, para poner por caso, garantiza estabilidad por 30 años. Ya lograr eso, digamos, es un gran logro Bueno, para nuestro país. el libro viene en parte a aportar un poco eso, ¿no? A aportar esa mirada, ¿no? Sí, y te pongo otro ejemplo. En el sector de hidrocarburos, a mi modo de ver, estamos mucho mejor que en minería, ¿sí? Donde no hay leyes nacionales, donde la estabilidad por 30 años ya se terminó y hoy estamos ante grandes desafíos en materia de litio y ahora de cobre, y algunas veces las propias provincias están un poco maniatadas, ¿no? Regalía 3%, en hidrocarburos tenemos 12, 15. Claro. A veces, también es otro lobby, ¿no? Sí, es otro sector con otros jugadores, otros intereses, pero bueno, por eso hay que buscar sinergias. Y me parece que hoy este gobierno, tomando cosas que se fueron haciendo en los últimos 2 o 3 lustros, está marcando el camino de donde el sector energético puede desarrollarse para aportar esas soluciones a la economía como veníamos diciendo.